¿Cómo están, jóvenes? Buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, Ángel, buenas tardes. Bueno, de acuerdo a lo que hemos planificado y lo que hemos charlado las últimas clases, he preparado algunos ejercicios para que podamos resolverlos, pero los van a resolver ustedes, así que sería bueno que se consigan unas hojitas. Yo voy a poner las preguntas, vamos a discutir y sería bueno que los resolvamos entre todos, no solamente mirar cómo se ha resuelto el ejercicio. Permítanme compartir el documento. En principio, vamos a ver si lo tenemos acá. No, no está acá. Lo voy a abrir. Su examen es el sábado. El sábado, creo, ¿no? Sí, Ángel. Así que hay que estar estudiando a las 10 de la mañana, creo. A ver, ¿dónde está? Creo que no está. ¿Dónde está? Dice, aquí está. Ahí lo tienen. ¿Lo ven, jóvenes? Sí, Ángel. Fíjense que los ejercicios que estoy proponiendo acá o que los he transcrito en realidad son de otros exámenes pasados, de gestiones pasadas, cuando teníamos nuestras clases regulares presenciales. Esta es una pregunta de un examen pasado, bastante sencilla, digamos, no tiene mucha complicación. Y fíjense que nos dan una función implícita y nos piden calcular esta segunda derivada. ¿De acuerdo? A ver, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Es una pregunta sencilla, no ofrece mayor dificultad. ¿Cómo resolvemos esta pregunta? ¿No hay ideas? ¿Qué dicen, jóvenes? ¿Cómo podríamos resolver este ejercicio? Es bastante sencillo. Es una forma implícita. ¿Qué nos está diciendo esta parte resaltada que estoy marcando? ¿Qué nos está diciendo eso? Derivada, Ángel. Claro, nos está diciendo derivada, pero ¿qué más nos está diciendo? Solamente Dos veces derivada. Ya, pero ¿qué más? Algo importante me están diciendo ahí. se podría despejar Z. Podría, digamos, pero no hemos aprendido eso, ¿no? Hemos aprendido a hacer otras cosas. Hemos aprendido muchas cosas. Bien. Además, fíjense, tengo un z cuadrado y tengo un z lineal. Entonces, esto es una ecuación cuadrática. ¿Cómo podría despejar z? Se complica mucho. Justamente para evitar esos temas de despeje, hemos aprendido a hacer otras cosas. Derivadas parciales, ingeniero. Ya, pero ¿qué concretamente? A ver, ¿cómo lo resolverían? ¿Qué harían ustedes? Díganme. Se puede ver que las variables finales son x y y, entonces primero podríamos derivar respecto a la función respecto de x y luego esa función derivar respecto de y. Ya, Prácticamente z es función de x y y. exacto. Eso es lo que les quería, lo que les preguntaba hace rato. ¿Qué me está diciendo esto? Me está diciendo de que z depende de x y depende de y. Y cuando yo derive z respecto de x o z respecto de y, cualquiera de los dos, la función que voy a obtener va a ser una función que va a seguir dependiendo. Por ejemplo, la derivada de z respecto de x va a ser una función de x que va a seguir dependiendo de y. La función que me han dado, fíjense, es complicado despejar z, ¿no? Ustedes sugerían, despejaremos. En los casos que se pueda despejar, hay que hacerlo. Pero en los casos en los que no se puede despejar, podemos hacer derivación implícita. Y la derivación implícita lo podemos hacer de varias formas. Hemos aprendido varias formas. Una, por ejemplo, podría ser utilizar las formulitas de derivación implícita utilizando los diferenciales totales.
O la otra, directamente hacer derivada acá, directamente sobre esta función. A ver, yo diría, voy a derivar todo esto respecto de x. De x, primero. ¿Cómo sería? Sería 2x más, bueno, respecto de x esto es 0, y aquí tendría que poner 2z por z respecto de x, menos, acá tendría que poner 4, fíjense, aquí tengo x y aquí tengo z. Yo sé que x puedo derivar respecto de x, y yo sé que z puedo derivar respecto de x, por lo tanto esto hay que hacer como un producto. Y luego acá tengo, respecto de x no hay nada, no hay ninguna variable x, por lo tanto vale 0, y por lo tanto vale 0 también la constante 3. Y ahí podríamos despejar la derivada de z respecto de x, porque lo voy a tener acá, y lo voy a tener acá, en todos sus términos, y también acá. La derivada de esta función respecto va a ser 2, respecto de x va a ser 2x, y ahí se termina el primer término. El segundo término se hace 0. El tercer término no, porque esta función depende de x. Eso me está diciendo esta función. Por lo tanto, tendré que decir 2 veces z por z respecto de x. Eso es la derivada de este término. Luego tengo este término. Y este término será la derivada del primero, menos 4z, más el segundo derivado y el primero sin derivar. Entonces tendríamos más 4 o menos 4x por z respecto de x. Este término va a tener z respecto de x y este término también va a tener z respecto de x. Por lo tanto, de esa expresión sin necesidad de factorizar z, lo que voy a hacer es factorizar z respecto de x, porque esa sí va a ser una ecuación lineal y no va a ser una ecuación cuadrática. Por lo tanto, podría ser eso, ¿no? O acordarme de las formulitas de los diferenciales totales. Ya les he dado hemos desarrollado en realidad unas formulitas para encontrar derivadas de funciones implícitas. Cuando hemos visto varios casos, hemos visto cuando y depende de x, luego hemos visto cuando z depende de x y de y luego hemos visto cuando ya había varias funciones implicadas, y ahí hemos utilizado, hemos desarrollado la idea del jacobiano. Esas cosas teóricas son importantes, y lo que hemos hecho, jóvenes, les sirve para hacer absolutamente todo. Si han estudiado eso, esto lo pueden hacer en 2 pasos o en menos de 5 minutos se puede resolver este ejercicio, porque es bastante sencillo, digamos. Ahora, el trabajo de ustedes va a ser hallar esta derivada, y luego vamos a comparar el resultado con el resultado del solucionario, ¿de acuerdo? Pónganse a trabajar. Así va a ser más provechoso, jóvenes, así no solamente va a ser ver lo que estoy tratando de explicar, sino también ustedes van a poderlo resolver y se van a dar cuenta, van a aparecer dudas, y eso es importante cuando aparecen dudas, ¿no? A ver, a trabajar. A trabajar. ¿Cuál es la pregunta? X al cuadrado más 2y al cuadrado más z al cuadrado menos 4xz menos 2 veces y más 3 igual a 0. Me están pidiendo la segunda derivada, la cruzada nos están pidiendo, ¿no? La segunda derivada de z respecto de x y luego respecto de y. O al revés, primero respecto de y luego respecto de x. No se olviden que las derivadas cruzadas siempre son iguales. ¿De acuerdo? A ver, a trabajar. Lo voy a cerrar la ventana y voy a ver si alguien ha prendido su cámara para que los vea trabajar. Prendan su cámara, jóvenes. Así los voy a ver trabajar, y si tienen dudas voy a saber quién está preguntando también, ¿no? Eso, gracias. Gracias. Otros jóvenes, no se olviden que para el examen tienen que alistar sus cámaras porque tengo que ver sus documentos en sus manos. Ingeniero, ¿puede poner otra vez la pregunta, por favor? Esta. ¿Lo ve? Sí, gracias. Ya está. Perfecto, gracias jóvenes por activar sus cámaras. Trabajen, trabajen, es una clase de ejercicios. Queremos que la clase sea provechosa, ¿no? Y la única manera de que la clase sea provechosa es trabajando, jóvenes, resolviendo. No hay otra forma. Y una recomendación importante es de que lo que hemos hecho en teoría es más que suficiente para resolver cualquier tipo de ejercicio. No se inventen otros procedimientos. Hagan lo que hemos hecho en clases.
hemos hecho paso por paso, les hemos dado varias posibilidades. Si saben lo que hemos hecho en clases, van a poder resolver cualquier derivada. Cualquier derivada. Tampoco es tan complicado. Solo hay que saber dos o tres cosas, nada más. No hay trucos, no hay cosas claves, no hay cosas secretas, ¿no? Siempre es lo mismo. Me dan funciones que dependen de variables y esas variables pueden depender de otras variables y el procedimiento siempre es el mismo. Siempre es el mismo. Vamos, vamos, trabajen. Vamos. ¿Qué tal les está yendo? ¿Ya han encontrado? ¿Han podido hacer algo? ¿Cuánto les sale? ¿Quieren comparar sus resultados o todavía les falta? Ingeniero, ¿me podría decir si está correcto? Ya, muéstreme en su pantalla sus resultados. Le comparto la pantalla. Puede compartirlo o si quiere me lo pone delante de su cámara. Ya. O compártalo si quiere, aunque creo que ya se han ido. Pueden compartirlo también en el Jitsi, se puede, ¿no? En la parte inferior izquierda hay un cuadradito como una pantallita. Ustedes aprietan eso y lo que tienen en su pantalla, si es que están con una computadora, lo pueden compartir el resultado. El que no tiene, digamos, esa posibilidad y está haciéndolo desde su celular, digamos, pueden poner la cámara de su celular si es que tienen para que yo vea el ejercicio. Ingeniero, las respuestas está bien en función de Z. Sí, debería, ¿no? A ver, si es que ya han hallado, yo les voy a compartir el resultado. Los veo tímidos, no quieren mostrar para que no. No, le falta algo, porque ese Z respecto de X tiene que encontrar. Lo digo a la que me está mostrando la cámara. Ingeniero, esto está bien. Le voy a mostrar. A ver. A ver. Don Ese es en José cuadrito. Sí, está creo que bien, aunque no lo veo muy bien. Si lo acerco un poquito lo voy a ver mejor. Ya. Este es. ¿Está bien? No lo veo bien chiquitito. A ver, ahora ya lo... Entonces,
No, ya está, ya lo veo. Ahí manténgalo. Ya. Casi, pero alguito se está equivocando. Ya. Vamos, muchachos, vamos. Les voy a mostrar el resultado. ¿Ven el documento? Les he compartido el documento. ¿Lo están viendo? Y el resultado debiera ser este. Ese. ¿Lo ven? 3x más 2 veces y menos 1 sobre z menos 2x elevado al cubo. Ese es el resultado. A ver, ¿cómo han hecho? Y este es el ejercicio sencillito, ¿no? Este es el más facilito que hay. A ver, ¿cómo haríamos? Tendríamos que empezar derivando la función respecto de esta función implícita respecto de x. Por lo tanto, tendremos 2x más 2 veces z por z respecto de x menos, voy a abrir paréntesis, z más, ese 4 también lo voy a sacar. Estoy derivando el producto como si fuese un producto. La derivada del primero es 1 por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar, que es x, por la derivada del segundo, que es z respecto de x. El último término, este no sirve para nada, eso se vuelve 0, el tercero también se vuelve 0 y eso es igual a 0. Eso es lo primero que tendríamos que hacer. Luego podemos despejar z respecto de x. Para eso voy a tener este z multiplicado acá y menos 4 veces todo esto. Lo que he hecho es multiplicar por 4 todo. Y a partir de eso ya podemos, creo, despejar z respecto de x. Z respecto de x va a ser igual a menos 4z. Y bueno, despejamos lo que haga falta, ¿no? ¿Han encontrado el resultado, jóvenes? Comparando. ¿Han encontrado esto? ¿Me están escuchando? Sí, Inge. De acuerdo. ¿Han encontrado esto? ¿O todavía? ¿O quieren continuar con lo que estoy haciendo? Con lo que usted está haciendo, Inge. Ya. Esto voy a factorizar. Paréntesis. Aquí tengo 2 veces z. 2 veces z y menos 4x. Menos 4x. Fíjense que estoy factorizando el 2z y el menos 4x. Y al otro lado voy a tener 4z, 4z y menos 2x. ¿Están de acuerdo hasta ahí? Sí, Inge. Perfecto. Acá factorizamos Menos 2x sería, ingeniero. menos 2x, correcto, Sí. correcto. Menos 2x.
Y puedo factorizar 2 más, ¿no? Solo vamos a eliminar después. Por lo tanto, aquí voy a tener que z respecto de x va a ser igual a una línea quebrada. Acá vamos a tener 2 veces z menos x dividido entre z menos 2 veces x. Bueno, si no me he equivocado con alguna cosa rara, la primera derivada saldría una cosa como esa. Bastante sencillo, no hay nada difícil acá. ¿Hasta ahí está bien? Sí, Inge. Perfecto. Ahora tengo que derivar esto respecto de y. Y fíjense que respecto de y, acá tengo una función que depende de y, z depende de y acá tengo otra variable z que también depende de y. Por lo tanto, lo que hay que hacer es derivación como si fuese un cociente. La derivada de arriba respecto de y por el de abajo sin derivar, más sin derivar lo de arriba por la derivada de abajo respecto de z. Perdón, respecto de y. ¿Eso qué nos daría? Veamos. Vamos a copiar eso y voy a tener. Ahora voy a derivar respecto de y. Una cosa como esta. La derivada de arriba respecto de y, vamos a tener que eso se va a derivar respecto de y, porque z depende respecto de y. Entonces voy a poner z respecto de y por eso que va de 0, por lo de abajo sin derivar. Sin derivar. Menos lo de arriba sin derivar, paréntesis 2z menos x, por lo de abajo derivado, respecto de y. Respecto de y es esto. Por esto derivado. Ahí tenemos la derivada de arriba, que es 2z respecto de y por lo de abajo sin derivar, más lo de arriba, menos lo de arriba sin derivar por lo derivada de lo que tenemos abajo. Y el término que tengo acá estará elevado al cuadrado. Al cuadrado. Al cuadrado. Ya está. Fíjense que en esta expresión tenemos esto. Z respecto de y z respecto de y. Eso hay que derivar haciendo este mismo procedimiento acá. Ahora tengo que derivar todo esto respecto de y. Una vez que encuentre una expresión como esta, exactamente lo mismo, lo voy a reemplazar acá, lo voy a reemplazar acá, puedo simplificar tal vez algo que tengo aquí, y ya está. Con eso ya tenemos la expresión. Fíjense que va a aparecer también z menos algo parecido tal vez por el denominador. A ver, con eso como pauta, completen su ejercicio y luego comparamos nuevamente el resultado, que espero no haberme equivocado y haber colocado otra cosa. Completen el Sí, ejercicio. ingenieros. Sale, Sal- sale. ¿Salud? Sí. Esta pregunta era bastante sencilla, no era difícil. Este es el resultado. Ese es el resultado. ¿De acuerdo, muchachos? Sí, Sí, Inge. ingeniero. Vayamos a ver otro. Este es bonito. El ejercicio 2. Hallar los puntos de esta superficie, es un elipsoide, donde la recta normal al elipsoide forma ángulos iguales con los tres ejes coordenados. Es una pregunta de un examen pasado, también propuesto por alguno de los colegas de la asignatura. A ver, ahí está la pregunta. Y empiecen a pensar. Y luego compartimos opiniones también para ver cómo resolvemos.
¿Hay alguna sugerencia? ¿Qué dicen muchachos? ¿Hay alguna sugerencia, alguna idea? De entradita quizás nos va a ser útil el gradiente. Perfecto, sí, el gradiente, pero el gradiente tiene dos significados, ¿no? En este caso, ¿cuál de los gradientes voy a utilizar? Direccional. No, el gradiente sirve para encontrar la derivada direccional, pero son cosas diferentes. La derivada direccional es una razón de cambio, es una derivada. En realidad, las únicas derivadas que existen son las derivadas direccionales, no hay más, no hay otra derivada. Solo que esas derivadas direccionales los puedo calcular con las derivadas parciales, pero las derivadas parciales son derivadas direccionales, es decir, son razones de cambio. La única derivada que existe en cálculo 2 es la derivada direccional. La derivada parcial es una derivada direccional. Y si voy a utilizar el gradiente es un vector que se forma con derivadas parciales sucesivas, es decir, con derivadas direccionales sucesivas. Las derivadas parciales son derivadas direccionales porque son derivadas que encontramos según una dirección, según el eje X, según el eje Y o según el eje Z. Ahora, el gradiente tiene dos significados, como hemos visto. Uno, cuando una de las variables está despejada. Imagínense que yo despejo de acá Z. Puedo despejar Z de esta función y encuentro su gradiente, el gradiente de Z. En ese caso, el gradiente va a ser un vector con dos componentes, porque Z va a depender de X y de Y nada más. Si yo despejo Z, Z va a ser una función que dependa de X y dependa de Y, nada más. Las únicas dos variables. Y su derivada direccional, o su gradiente, mejor dicho, su gradiente va a ser un vector con dos componentes. La derivada de Z respecto de X y la derivada de Z respecto de Y. Y ese gradiente me da la dirección donde Z crece más rápidamente. Ese no me sirve porque yo no quiero saber en qué dirección Z crece más rápidamente. Yo necesito el otro gradiente. Y el otro gradiente es cuando yo hallo el vector gradiente, de una forma implícita. En este caso, sin despejar ninguna de las variables. Por lo tanto, el gradiente ya no va a ser de Z, ya no va a ser de Y, ya no va a ser de X. El gradiente va a ser de esta función, que lo estoy pintando con plomo, que depende de X, depende de Y y depende de Z. Es una nueva función que está igualada a 1. Es una función implícita. ¿De acuerdo? Una cosa como esta. Una cosa como esa. Una función implícita que depende de X, depende de Y y depende de Z. Por lo tanto, tal vez sea bueno en este caso encontrar el gradiente, como alguno de ustedes lo dijo, de esta función. Y esa función es igual a esto. Y esa función es implícita porque está igualada a una constante. Por lo tanto, el vector gradiente me va a dar un vector perpendicular a esta superficie. En la superficie, sí, sí. Y eso es justo lo que necesito. Fíjense, me dicen la recta normal. La recta normal va a ser la recta perpendicular, ¿no? Por lo tanto, lo que tengo que encontrar es esos puntos, donde eso ocurre. ¿En qué puntos de este elipsoide, sobre este elipsoide, en qué puntos de este, tengo que encontrar puntos sobre este elipsoide, de tal forma que el vector normal, o la recta normal, a mí me ponen como recta, pero no se olviden que la recta está definida por su vector direccional. Más que la recta, yo necesito el vector, donde el vector normal es perpendicular a la superficie, es decir, normal. ¿Está bien? Tenemos que hallar el gradiente entonces de esta función. Y una vez que hagamos eso, ¿qué hacemos? Concepto de cosenos directores. Correcto, sí. Usamos cosenos directores que hemos preguntado en el primer parcial y que fíjense, acá puedo volverlo a aplicar. A ver, trabajen y veamos cuánto nos sale. Si tenemos dificultades, doy unos 5 o 10 minutos para que trabajen. Y si tenemos alguna dificultad, lo hacemos como hicimos con el primer ejercicio. Les voy a dar algunas pautas para que luego ustedes continúen. A ver, adelante, jóvenes.
están viendo el ejercicio, ¿no? X al cuadrado sobre 4 más Y al cuadrado sobre 9 más Z al cuadrado sobre 4 también, igual a 1. Lo voy a cerrar el documento para verlos trabajar si es que han prendido sus cámaras. A trabajar.
Ingeniero, disculpe, ¿podría comparar mi respuesta, por favor? Sí, ingeniero, igual yo, por favor. ¿Podría ver el enunciado otra vez, por favor, ingeniero? Es que no saco las respuestas y quiero saber si me equivoqué. Saco otra respuesta, ingeniero. Yo igual. Inge, su micrófono está desactivado. Inge, ¿nos está haciendo ley de hielo? Ahí está, apagado mi micrófono, jóvenes. Y yo hablaba y nadie me escuchaba. ¿Qué quieren ver? Inge, ya somos dos, creo que sacamos otras respuestas. A ver, este es el resultado. 9 sobre 22, hay dos signos, 4 sobre 22 y 9 sobre 22. O sea, hay un punto y hay otro punto simétrico. La pregunta es esta. La pregunta es esta. ¿No han encontrado ese resultado? ¿Qué resultado han encontrado? Más menos 4 sobre raíz de 17, más Sí, menos 9 sobre raíz de 17, más menos 4 raíz de 17. Y lo mismo saco yo. lo mismo, ingeniero. Yo saco lo mismo. Yo igual. Le vamos a tener que reclamar al ingeniero. A ver, el resultado lo copié, yo no lo he resuelto. Lo he copiado de un ejercicio que ha planteado otro docente. A ver, me voy a fijar, esperen un cachito. Es la pregunta 5 de un examen que se ha tomado el 19 de mayo del 2012. Uy, ya tan viejo ya soy, ¿no? Voy a ver. A ver. ¿Cuánto dicen? A ver, perdón, díganme nuevamente. Más menos 4 sobre raíz de 17, Ya, más menos 9 sobre raíz de 17 ya. y más menos 4 sobre raíz de 17. Correcto, sí, ese es. Yo he copiado la respuesta del inciso B, del otro examen. Inciso A y el inciso B eran los exámenes, ¿no? Fila A, fila B. Ya, se lo voy a corregir. Más menos 4
Qué bueno, jóvenes, están haciendo y están encontrando errores míos. Eso me dice que hay esperanza en ustedes todavía. ¿Ese es el que están encontrando? Sí, Inge. Genial, perfecto. Y no estaba haciendo la ley del hielo. Ese es el resultado entonces. Copiamos nuestro resultado en la pregunta. ¿Puede resolverlo? ¿Ya? Haremos algo más interesante. El que lo has resuelto, que comparte y nos explique. ¿Pueden o no? ¿O quieren hacerlo conmigo nomás? Ya, ¿qué es lo Con que usted, haría? Inge. Ya, Con ¿qué es lo usted, que- Inge. Tengo que encontrar el gradiente de esta función. Vamos a encontrar el gradiente de esa función. Y encontrando el gradiente de esa función, lo vamos a calcular acá. Insertar el gradiente de la función. Y fíjense que en este caso el gradiente de la función tiene que ser un vector sobre una función implícita para que tenga un vector perpendicular a la superficie. Eso será x medios, ¿no? X medios, coma. El otro término tendremos 2y sobre 3, sobre 9, perdón, coma, z sobre 2. Es eso. Ese es el gradiente. ¿Qué más hacemos a continuación? Lo que tengo que buscar son los puntos. Por lo tanto, lo que yo tengo que buscar aquí es un punto. X sub 0, digamos. Ese es el punto que no conocemos. Acá es lo mismo. Y sub 0. Bueno, antes pondremos así. Aquí encontramos un y sub 0 también. Ese es el punto o el vector que estamos queriendo encontrar. Una vez que tengamos esto, ¿cuál es el siguiente paso? A ver, los que han resuelto, ¿qué hago a continuación? ¿Qué hacemos a Aplicar continuación? cosenos directores. Cosenos directores, correcto. Los cosenos directores, no se olviden que son los cosenos que forman el vector. Yo necesito que esos cosenos directores tengan el mismo ángulo. Por lo tanto, tendríamos que hacer una cosa como esta. Vamos a coseno de alfa, por ejemplo. Vamos a ver si tengo alfa por acá. Aquí está. Deberá ser igual al coseno de gamma o de beta y deberá ser igual al coseno de gamma. Digamos que gamma es esto. ¿De acuerdo? Se tiene que cumplir eso porque me están pidiendo una recta perpendicular al elipsoide y que sus ángulos directores sean iguales. Tenemos que plantear esa ecuación. Esos tres cosenos directores tienen que ser iguales. En otras palabras, los ángulos tienen que ser iguales. ¿Cómo se definen los cosenos directores? ¿Cómo se encuentran? Componente de X Ya, sobre... vamos a ver, vamos a hacer esto. Sobre su modo. Necesitamos una cosa como esta, ¿no? Necesito en principio, lo voy a hacer paso por paso para que tengamos todos. Tengo eso, el primer coseno director estoy queriendo calcular. Luego necesitamos un producto escalar. Un producto escalar. ¿Con quién voy a multiplicar esto? Con y, porque lo estoy queriendo referir al eje X. Al eje X. Al eje X. Ese es el vector. ¿Dividido entre cuánto?
Dividido entre... Módulo de gradiente. Ya, el módulo del gradiente. Por el módulo de y, que vale 1, ¿no? En realidad aquí solo voy a tener el módulo del gradiente. En otras palabras, vamos a tener una cosa como esta en módulo. En módulo. Y este es un vector. ¿Están de acuerdo con eso? ¿Es así? Y no se olviden que en el denominador es multiplicado además por 1, que sería el módulo del vector y. Y eso va a ser igual a lo mismo, pero ahora multiplicado con el vector j. Y va a ser lo mismo multiplicado con el vector k. Esto será j y el otro será k. Así tengo los tres cosenos directores. Fíjense que los denominadores son iguales, es que los puedo cancelar, ¿no? Los puedo cancelar. Y lo único que voy a tener es esto, el numerador, igual a esto, igual a esto, para cada caso. Eso será K y el otro será J. ¿Qué hacemos ahora? Parametrizar. Hacemos uso del gradiente. ¿Cuánto vale el gradiente por i? X sobre 2. X sub 0 sobre 2. 0 sobre 2, correcto. X sub 0 sobre 2. ¿Y cuánto valdrá el gradiente por j? Valdrá el otro, ¿no? Valdrá el otro. ¿Y cuánto valdrá coseno de gamma? Será el gradiente, todo este vector gradiente por k. En otras palabras, z sub 0 sobre 2. Y ya está. ¿Qué hemos formado acá? Acá yo he formado una forma simétrica. Una forma simétrica. Puedo sacar condiciones. Puedo decir, puedo igualar x con y sub 0 o x con z y y con z, para que todo esté en términos de z. O despejar x, o despejar y o despejar z sub 0 en términos de x. A ver, cualquiera de las posibilidades. Esta es una forma simétrica. Por ejemplo, podría decir que z sub 0 sea igual a x sub 0. A x sub 0. Pero sin el 2. Que he copiado sin motivo. Ya tengo una ecuación. Estoy igualando z con x. Ahora voy a igualar y con x también. O sea, voy a expresar y eso va a ser igual a ¿cuánto? A 9 Sobre 4. control V. Y aquí voy a tener 9 sobre 4. Ingeniero, Adelante. disculpe, ¿se puede parametrizar? No es necesario, ¿no? No es necesario. No. Parametrizar Pero- cuando tenemos un poco más de variables. Ya digamos que lo podríamos parametrizar. Digamos, eso le llamamos P. Entonces tendría esta es la ecuación de una recta, ¿no? De una recta que pasa por el origen de coordenadas con este vector normal. Solo que el vector direccional es 9 en y es 9 medios. Pues este 2 va a pasar a dividir. Y escribo la ecuación de la recta. Y teniendo la ecuación, ¿qué hacemos luego? En la ecuación de la elipse, ¿no? Lo reemplazaríamos en función de t. Y encontramos t. Sí, perfecto. Lo que estoy haciendo acá Pero- también, parametrizando, solo que no estoy introduciendo una variable nueva. Estoy directamente utilizando una de las variables. Porque ahora fíjese lo que voy a hacer. Como ya tengo esto, y ya tengo el valor de x y el valor de y, voy a agarrar la ecuación del elipsoide. Esa ecuación voy a agarrar. La parametrización es válida también. Lo que usted ha planteado es válida también. Ahora, Es que me sale imaginario. cero
En lugar de y voy a utilizar esto. Y en lugar de z voy a utilizar esto, x sub 0. En la parametrización que usted plantea, voy a tener un resultado en términos de t. Y como x sub 0 es igual a 2 veces t y y sub 0 es igual a 9t sobre 2 y z sub 0 es igual a 2t, es válido también y va a encontrar el mismo resultado. Está bien si parametriza también, pero creo que no es necesario. Yo puedo directamente utilizar x sub 0 y y sub 0 y encontrar directamente mi primera solución en términos de x sub 0. Porque y lo voy a colocar en términos de y sub 0 y z también lo voy a colocar en términos de x sub 0. Y esto es x sub 0. La parametrización está perfecta, es válida también. ¿Está claro? Ingeniero, bueno, al parametrizar me sale un valor de t imaginario. ¿Al parametrizar? Sí, al parametrizar. A ver. La primera que tendríamos es x igual a 2 veces t. 2 veces t. Ya no voy a poner x sub 0 y sub 0 excepto sub 0. Voy a colocar directamente x. ¿A qué sería igual y? Y va a ser igual a 9t sobre 2, ¿no? Sí. Sí, eso sería igual a 9 veces t sobre 2. Y finalmente z es igual a ¿cuánto? A 2t. A 2 veces t. Perfecto. Ahora vamos a colocar esas ecuaciones de parametrización en nuestra ecuación. ¿La ecuación cuál es? Es esta. Nuestra ecuación. Lo voy a poner acá para parametrizar ahí. Y tenemos x al cuadrado. En otras palabras, 4. Vamos a insertar. Ayúdenme ustedes, por favor. ¿Cuánto sería ahí? 4t al cuadrado, ¿no? Sí. T al cuadrado, todo sobre 4. Aunque no es necesario, Sí. digamos, ese t, se lo vamos a eliminar. Más y al cuadrado, ¿cuánto sería? 81 sobre 4. por t al cuadrado, Sobre control C, 81t al cuadrado sobre 36. 36. ¿Está bien? Si me equivoco, me corrigen, please. Y creo que para z es lo mismo que esto. Igual a 1. Y ya está, no le va a salir imaginario, ¿no? Porque puede sumar todos esos términos. Aquí tiene t al cuadrado, va a tener 2t al cuadrado simplemente, y luego simplifica esto. Y este 36 pasa, y le va a salir un valor de t que no va a ser imaginario. ¿De acuerdo? ¿Qué dicen, jóvenes? ¿Están de acuerdo? Al despejarte, ¿no es cierto? Sería 1 menos todos los coeficientes de cada t al cuadrado y saldría un valor negativo. Está despejando mal. Fíjense, aquí yo voy a Sale más o menos 2 sobre raíz de 17. control X, voy a poner acá, control B. Tengo eso que ya lo he sumado con esto. ¿De acuerdo? Aquí simplificando. Puedo multiplicar todo por 36. Puedo sacar, puedo dividir todo entre 3 o entre 9. Dividido entre Sí, 9 ingeniero. queda 9. Y entre 9, ¿cuánto me sale acá? 4, ¿no? 4. ¿Puedo sumar estos términos? Tengo que sumar y luego factorizar. No Sí, ingeniero. no puedo llevar esto al otro lado, ¿no? Con signo negativo. Le va a salir positivo. Sí. Y su Sí, disculpe, compañero ya gracias. nos decía cuánto salía. Él lo ha hecho ya directamente. ¿Está claro, jóvenes?
Fíjense, la idea de su compañera también era buena. Parametrizado todo en términos de t, como si fuese una recta, y resolvemos para t. La otra también es buena. No parametrizar y simplemente colocar x y y en términos de alguna variable, o y y z en términos de x, o y en términos de x y z, ¿no? Una cosa así. Acá yo traté de poner todo en términos de x, y por lo tanto reemplazamos acá y obtenemos exactamente el mismo resultado. Seguramente vamos a encontrar el mismo resultado. Ambos procedimientos algebraicos son válidos, ¿no? Y el resultado es este. ¿Dudas hasta ahí? ¿Está claro, jóvenes? Sí, Inge. Perfecto, perfecto. Veamos el siguiente. Veamos el siguiente. Lo voy a achicar un poquito para que se vea mejor. Ya está. La siguiente pregunta, la pregunta 3. Hallar los puntos de la curva definida por esa elipse, elipsoide también, y este plano, fíjense, se intersectan. Este elipsoide se intersecta con este plano y generamos una curva. Yo quiero hallar puntos de esta curva que sean más cercanos al origen de coordenadas. Hallar la mínima distancia, me dice. A ver, ustedes. Igual, les voy a dar un pequeño tiempo para que lo resuelvan. Es un problema de maximización, máximos y mínimos, ¿no? X al cuadrado más 4y al cuadrado más 4z al cuadrado igual a 4. Ese es el elipsoide que se intersecta con el plano x menos y menos 4z igual a 0. Y vamos a ver el resultado luego. Esta es la pregunta 3. ¿Están trabajando, muchachos? Sí, Sí, Inge. Inge. Denle, denle, es para ustedes, es para que aprendan. Es un problemita típico, ¿no? Típico. Es un problemita típico.
¿Cómo les está yendo, jóvenes? Se armó tremendo sistema de ecuaciones. Sí, es muy largo. No es tan largo, no es tan largo. ¿Han encontrado algún resultado, pero nada? Todavía, Inge, todavía. Ya, denle, tienen tiempo todavía. Ingeniero, utilizamos Lagrange, ¿no? Correcto. Pero es un Lagrange con dos condiciones, ¿no? ¿Cuál es la función que van Sí. a maximizar? A ver. Porque tal vez ahí está el problema. La distancia ¿Mm? desde el origen. Ya. Yo maximizaría esta función, miren. Maximizaría esta función. X al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado. Los voy a cambiar las variables. Z y y. Maximizaría eso. Es decir, la distancia al cuadrado. Eso voy a maximizar. Así es más fácil. Esta sería mi función a maximizar. Ahora, alguno de ustedes me podría decir, pero es distancia y las distancias son con raíces. No se olviden que cuando maximizamos, la distancia es mejor maximizar sin el cuadrado. Esa es la función que maximizaría. En realidad, la distancia al cuadrado. Es más fácil, así me evito las raíces. Y mis condiciones serían las otras dos que tenemos ahí. Por ejemplo, una condición va a ser esta. Una condición va a ser esa.
Y la otra condición va a ser el plano. La otra condición. Entonces serían mis dos condiciones, un Lagrange con dos condiciones. Así es más fácil, ¿no? Y las condiciones, no se olviden de que siempre son la condición 1, digamos esa. Las condiciones siempre tienen que ser formas implícitas, no se olviden eso. Esa sería mi primera condición. Y la otra condición va a ser esta otra. Mi otra condición. Ya está. Hay que hallar el gradiente del primero, hay que hallar el gradiente del segundo, igualar, y a esas funciones hay que aumentarles luego las condiciones porque van a necesitar un sistema de cinco variables con 5 ecuaciones, ¿no? 5 ecuaciones con 5 incógnitas. Las incógnitas van a ser X, Y y Z, y además los lambda, lambda 1 y lambda 2, o A y B, o cualquier otra letra que quieran utilizar para identificar los multiplicadores de Lagrange. ¿De acuerdo? Es lo que hay que hacer. Fíjense que cuando resuelvan estas ecuaciones, lo pueden hacer también utilizando alguna herramienta, ¿no? Podrían resolver un sistema de ecuaciones, no sé si el GeoGebra resolverá, nunca hice la prueba. Tal vez resuelva eso, o en su máquina de calcular pueden resolver los sistemas de ecuaciones. No hay impedimento para que puedan hacer eso y se concentra solo en el problema. Mi problema no es resolver el sistema de ecuaciones. Mi problema es encontrar la mínima distancia. Por lo tanto, pueden utilizar cualquier sistema que les permita resolver ecuaciones. En este tipo de educación a distancia se permite todo, ¿no? Pero la idea es de que aprendan lo básico, lo importante, cómo se resuelven estos problemas. Y traten de no copiar, digamos, si ven un ejercicio parecido en algún lado, aprendan ustedes. Eso es lo importante. Ahora mismo, jóvenes, si es que tienen algún sistema alguna herramienta que les permita resolver el sistema de ecuaciones, pueden usarlo. Pueden usar su máquina de calcular o lo que sea, porque resuelven, ¿no? La cosa es que hay que plantear bien el problema. Ahí está la parte efectiva, digamos, plantear bien el problema, formar bien las ecuaciones y luego una herramienta informática se los puede resolver. Si ustedes buscan calculador en el Google, por ejemplo, calculadora de sistemas de ecuaciones, van a aparecer un montón.
¿Ya está? No, nada. Un ratito más, Inge, porfa. Ok, denme. Inge, las respuestas, la distancia mínima es 1. La distancia mínima, a ver, esperen un cachito. Sí, es 1. Gracias, Inge. 1. Les doy los puntos. A ver, esperen un cachito. ¿Ven el documento? ¿Lo están viendo? Esos son los puntos. Y la distancia mínima es 1. Sí. Vemos el siguiente ejercicio. ¿Vemos el siguiente, muchachos? ¿Sí han terminado? ¿Quieren pasar a otro? ¿Me están escuchando, muchachos? Sí, Inge, pasemos. Bueno, vayamos al siguiente. El resultado de este ejercicio que estás resolviendo es este. El punto, hay 2 puntos.
donde se verifican los máximos y mínimos, y la distancia mínima es evidentemente 1. Veamos la pregunta 4. La pregunta 4 es un problema que a veces no preguntan en los exámenes, pero que no está de más recordar un poquito, ¿no? Me están pidiendo que encuentre la derivada de la función evaluada en el punto 0, 0, y la función es esta. Y me están pidiendo si la función es continua además en ese punto. A veces lo que uno menos hace es estudiar este tipo de funciones porque piensan que nunca preguntan, pero alguna vez lo han hecho. Me están pidiendo dos cosas en realidad. Me están pidiendo que primero encuentre la derivada y segundo, que analice si la función es continua en ese punto. A ver, ¿cómo podemos hacer eso? ¿Cómo analizamos si la función es continua? Empecemos por partes. Vayamos primero y estudiemos la continuidad. ¿Cómo analizo si la función es continua? Con límites. Con límites. Perfecto. Hallaremos el límite entonces de esta función. El límite cuando x tiende a cuánto y y tiende a cuánto. Bueno, ya sé, aquí me lo han dado. Cuando x tiende a 0 y y tiende a 0. Tengo que hallar ese límite. Encontremos ese límite. Calculemos ese límite. ¿Y ya sale 0? Sale 0, correcto. La función, el límite vale 0. ¿Cómo han hallado el límite? A ver, lo voy a cerrar un ratito esto y si alguien tiene, muéstrame cómo lo han hallado el límite. La variable x lo he puesto en función del r seno de tita y la variable y en función de r coseno de tita, y luego lo he despejado r, y como la función no depende del seno ni del coseno, entonces me salía 0. Correcto. Y no existe la posibilidad de que el seno y el coseno sumados, porque seguramente van a poder factorizar, ¿no? Un seno y coseno. No existe posibilidad de que se haga 0, ¿no? No va a aparecer indeterminación. Y el límite evidentemente vale 0. Ahora ya haremos la derivada. Ya podemos responder la primera pregunta, o la continuidad. La pregunta es respecto a la continuidad. La función es continua y su límite vale 0. Perfecto. Ahora calculemos la derivada. A ver, ¿cómo calculamos la derivada en este caso? ¿Qué haríamos? A ver. Bueno, habría la posibilidad de que agarre la función, lo derives respecto de x, y seguramente voy a tener una función que va a ser también una división, una fracción voy a tener. Y cuando reemplace x igual a 0 y y igual a 0, voy a tener una indeterminación. Tengo que hallar otro límite para encontrar. Aparte de la derivada, tengo que encontrar un límite. Así que creo que la mejor estrategia en este caso es calcular la derivada directamente con la definición usando el límite y evaluándolo directamente en el punto 0, 0. ¿De acuerdo? Eso hagamos. Les apuesto que esa parte no han estudiado. A ver, tendríamos que hallar el límite cuando h tienda a 0 por la definición, ¿no? Y tendríamos acá 1, a ver, uno se ha colado al otro lado, 1 sobre h, la definición, abrimos paréntesis, y aquí voy a tener un f de h, 0 menos f de
0,0. Ese es el límite que tienen que calcular. Esta es la función y en lugar de x colocarán h y en lugar de y colocarán 0 en esta función. Y la función cuando lo evaluamos en 0, 0 ya sabemos que vale 0 por el límite que hemos calculado hace rato. Por el límite que hemos calculado. Por lo tanto, todo esto valdrá 0. Y esto lo cerramos y lo dividimos entre h y calculamos este límite. Y este límite es la derivada. Es la derivada. Estamos usando la definición de límite. Directamente es mejor usar la definición de límite en este caso. ¿Cuántos salen? Inge, uno sale la respuesta. 1 es la respuesta, igual que el ejercicio anterior. Esa derivada Está bien, gracias. no era muy difícil esta, ¿no? Era facilito. Veamos el siguiente. Nos dan dos funciones implícitas. V menos x menos 3 veces x más 2 veces y igual a 0. Y u a la cuarta menos b a la cuarta igual a x al cuadrado menos c al cuadrado. Y me están pidiendo calcular esto. Nos están pidiendo calcular eso en este punto. En u igual a 1, en b igual a 1, en x igual a 1 y en y igual a 1. ¿Cómo hacemos? A ver. Me dan dos funciones implícitas y me están pidiendo que calcule qué es lo que me están pidiendo. A ver, ¿quién me dice? ¿Qué me están pidiendo? ¿Qué nos están pidiendo, muchachos? ¿Mi micrófono está apagado o no? A ver, no está prendido mi micrófono, así que me están escuchando, solo que no me quieren responder. ¿Qué me están pidiendo? Inge, eso es el diferenciales, no es derivada parcial. No, no son diferenciales, son derivadas totales. Y fíjense, no estoy derivando respecto de x o respecto de y. Estoy derivando, o estamos derivando respecto de s. ¿Quién es s? El arco. El arco, correcto. Por lo tanto, me están pidiendo, ¿qué cosa? U es una función que depende de x y de y. Y b también es una función que depende de x y de y. U y b son las variables intermedias. Y x y y van a ser nuestras variables finales. Por lo tanto, me están pidiendo que encuentre la derivada de u. ¿Esto qué es? Y además que sea El no. gradiente. ¿Cómo? Gradiente. Ya, sí. Pero solo veamos en principio esto, la derivada. ¿Qué es la derivada de u respecto de s? ¿Qué es? Todavía no se fijen en el máximo. ¿Qué es la derivada de u respecto de s? Un punto Así tangente. No. ¿Qué se llama la derivada de u respecto de s?
¿Velocidad? ¿Perdón? ¿Velocidad? No, tendría que ser una función vectorial. U tendría que ser un vector, para que U derive respecto del arco. Ese es el arco, pero esto no es un vector, ¿no? U no es un vector. U es esta función, una función que está relacionado con X y con Y a través de este par de funciones. Por lo tanto, aquí tengo dos funciones implícitas. Yo podría decir la función de arriba es la función f, que depende de x, depende de y, depende de u y depende de b. Y la función de abajo es la función g, que depende de x, depende de y, depende de u y depende de b. Y ambas los puedo expresar de manera implícita. Por lo tanto, eso me está diciendo, ah, qué interesante, esto es jacobianos. Esto es jacobianos, yo diría. Y ahora me fijo qué es lo que me están pidiendo. Me están pidiendo la derivada de u de una de las funciones, porque hay dos. Hay f, hay u y hay b, que son las variables intermedias en realidad. Las funciones grandes, las funciones vinculantes son, esta es una función vinculante, la de arriba, que se puede llamar f, y la función de abajo es la función g, dos funciones vinculantes. Pero u y b a su vez también son funciones, porque son variables intermedias, y u y b dependen de x y de y. Por lo tanto, esto es un problema típico de jacobianos. Pero me están pidiendo que encuentre u respecto de s. Por lo tanto, la derivada total de u respecto de s tiene un nombre. ¿Qué se llama? Eso es teoría. ¿Qué es? Esta es la pregunta que no harían, creo, ¿no? Longitud de arco. No. Esa es la longitud, es el arco en realidad. Ese es el arco, pero la derivada de u respecto de ese es un tema de teoría, ¿no? ¿Saben qué se llama? ¿Les aviso? A ver, de otra forma, les voy a hacer una pregunta. Cuando ustedes hallan una derivada direccional, ¿respecto de qué variable están derivando? ¿Qué dicen? Una función. ¿Respecto de qué variable? ¿Cómo se define la derivada direccional? A ver, de otra forma, ¿cómo se define la derivada direccional? Hay una definición con el límite, que es la definición formal. Pero cuando la función es diferenciable y es continua, la derivada direccional se calcula como un gradiente, como alguna señorita ya lo dijo hace un rato, como un gradiente. Pero hay que multiplicarlo escalarmente con un vector que le da su dirección. En otras palabras, lo voy a escribir acá la definición. La derivada direccional, vamos a ponerlo así. A ver, ¿dónde? Acá, digamos. La derivada direccional se define más o menos así, ¿no? Derivada en la dirección del vector u de una función f. Proyección. El vector es estito, el u es el vector que le da la dirección. Y eso es igual al gradiente de f. Eso es igual al gradiente de f escalarmente con el vector u. Con el vector u. El vector u, por supuesto, tiene que ser unitario. Tiene que ser unitario este vector. A no ser que me den una velocidad, como hicimos en un ejercicio anteriormente, ¿no? ¿Se acuerdan de ese ejercicio donde nos movíamos en una trayectoria circular y nos movíamos con una velocidad de tantos metros por segundo, longitud de arco por segundo, etcétera, etcétera? En ese caso, este vector tiene que tener tamaño porque este vector representaría la velocidad. Pero si solo quiero la pendiente o la razón de cambio dura y dura
Entonces, esa razón de cambio exige que este vector sea unitario, que este vectorcito sea unitario, que tengo acá. Y eso es una forma de definir la derivada direccional. No es la forma general de definición, ¿no? Es una proyección. Estoy proyectando el ambiente sobre este vector. Y a eso le llamo derivada direccional, que es la única derivada en realidad que existe. Pero, ¿qué significa? ¿Respecto a quién estoy derivando? Porque yo en realidad estoy derivando f. La función f estoy derivando. Pero no estoy derivando respecto de x, no estoy derivando respecto de y. ¿Respecto de quién estoy derivando? Que lo puedo hallar así es otra cosa. Lo puedo hallar así. Esa es ya la parte técnica, la parte mecánica. Lo puedo hallar así. Pero la parte conceptual, en esta derivada que lo estoy representando así, la pregunta es, ¿respecto de quién estoy derivando para encontrar una derivada direccional? Estoy derivando respecto del arco, jóvenes. La derivada direccional es la derivada total respecto del arco. Pero eso es un poco difícil, ¿no?, de hacer. Por lo tanto, ¿qué es lo que se hace normalmente? Utilizar el gradiente. Eso es. La derivada direccional es la derivada de la función respecto de una variable genérica, que es el arco sobre la superficie. Y lo puedo encontrar proyectando el gradiente sobre la dirección del vector. ¿Cuál es la relación entre este vector y el arco? Bueno, en realidad este arco se va a formar sobre la superficie. Imagínense que intersecta un plano con una esfera y el arco se va a formar, pero ese plano tiene la dirección del vector u, es paralelo al vector u. Por lo tanto, estoy formando un arco al intersectar ese plano con la esfera y el arco está sobre la esfera. La derivada direccional es la derivada total de la función sobre el arco. Esa es la definición formal y es la única derivada que existe. Las derivadas parciales son derivadas direccionales. Y si yo no quiero hallar derivadas parciales, si quiero hallar una cosa más general, hallo uso de esta definición. Pero esta definición tiene también sus límites, ¿no? Porque esta definición solamente sirve cuando f lo puedo derivar respecto de x, respecto de y, una o dos veces al menos, y que la función sea continua. Porque si la función no es continua, esta definición tampoco funciona. Tengo que hacer uso del límite, que es más complicado, hallar las derivadas con límites. Y ahí tengo que construir toda una expresión de la derivada, simplificar y ahí calcular el límite y calculamos de esa forma la derivada direccional. Pero cuando la función es derivable y no ofrece problemas en su dominio de definición, no hay divisiones por cero o números complejos o cosas como esas, no se olvide que la derivada direccional lo puedo calcular así. Por lo tanto, en esta pregunta a mí me están pidiendo que encuentre la derivada direccional máxima de la función u. Y ahora viene el tema de máximo. No se olviden que las derivadas son pendientes, son razones de cambio, y la derivada direccional es máxima en la dirección del vector u, en la misma dirección del vector u. Pero como no tengo aquí el vector u, entonces esa dirección va a ser la dirección del gradiente, del propio gradiente. Por lo tanto, en esta pregunta lo que me están pidiendo en realidad es que encuentre una derivada direccional que sea máxima. Y eso hemos estudiado en teoría de que las derivadas direccionales son máximas en la dirección del gradiente. Y su valor numérico, el valor de la pendiente, es el módulo del gradiente. Por lo tanto, en este ejercicio me están pidiendo el módulo del gradiente. Y lo voy a evaluar en estos puntos. Me podían haber pedido también la derivada direccional de B. La fila A, digamos, y la fila B me piden la derivada direccional de U. Por lo tanto, con eso en mente, las ecuaciones que puedo ya empezar a plantear son las siguientes, ¿no? Voy a encontrar en realidad una cosa como esta.